7:18 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia a la doctora Karen Sichel, docente e investigadora de la Universidad San Francisco de Quito, quien ha sido actora de algunos procesos importantes que hoy el Ecuador está avisorando la posibilidad de un nuevo referéndum. Y también bienvenido al doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador, la UID. Bienvenida, bienvenido. Doctora Karen Sichel, a ver, ayer el gobierno anunció a través de su portavoz, Carolina Jaramillo, la posibilidad a fines de diciembre de ir al referéndum, no solo con las preguntas que se incluyera la reforma al artículo 5 de la Constitución que permita la ayuda militar extranjera en bases ecuatorianas, y la segunda, la reforma política, financiamiento de las organizaciones políticas, reformas a los artículos 110 y 115. Esto dijo la portavoz oficial para que comente la doctora Karen Sichel. La consulta popular, de momento, lo que hay certezas es respecto de dos preguntas, de las bases de extranjeras y el financiamiento de partidos. Se están analizando otras consultas que se le puedan hacer a los ciudadanos. Les diría que cuestiones que fomentan la productividad, generación de empleo, seguridad jurídica, pueden ser entre 6 a 8 consultas en total. En términos presupuestarios, lo más conveniente es que se junten las consultas para llevarlas en un solo paquete a los ciudadanos. Bien, este es el anuncio oficial. ¿Cómo ve usted esta perspectiva de ir al fin de año con un referéndum, con este y quizás otros temas, si es que el tiempo lo da? Karen, buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, Miguel, yo creo que el problema no es tanto si es que vamos o no vamos al referéndum, aunque al respecto se podrían hacer ciertos análisis sobre la inseguridad que traen muchas veces estos procesos, sobre la forma en la que se dan estos procesos, si es que hay debate público, si es que se genera una campaña informativa real. Pero para mí el tema central de momento es qué es lo que nos van a preguntar. Y el problema que yo estoy viendo, y no soy solamente yo, sino también la Corte Constitucional en varios dictámenes ya le ha llamado la atención al Ejecutivo, es que no existe un plan de reformas cohesionado para presentar a la ciudadanía. Entonces, lo que hemos visto ahora y lo que seguramente va a pasar, como usted ha mencionado, es que vamos a votar respecto de dos reformas parciales a la Constitución que ya fueron debatidas por la Asamblea Nacional y que ahora corresponde que los ciudadanos aprobemos. El tema de las bases militares extranjeras y el tema de la eliminación del financiamiento público a las organizaciones políticas, las reformas del artículo 110 y 115 que se están debatiendo actualmente en la Asamblea Nacional. El presidente hace unos días acaba de mencionar que vía reforma parcial a la Constitución también plantea reformar el artículo 393 de la Constitución para establecer a la castración química como una de las sanciones a los violadores y establecer un registro de infractores sexuales. Entonces, lo que yo veo aquí, lamentablemente, y lo digo así porque quien sufre es el país, es que no existe un plan real de atacar a las estructuras constitucionales, sino lo que existe es hacer reformas que suenan interesantes a la ciudadanía, la popularidad del Ejecutivo. Pero nada se ha dicho, por ejemplo, de las reformas que realmente van a afectar a la estructura del país, a la justicia, como por ejemplo de la judicatura, sobre el Consejo de Participación Ciudadana, sobre hacer una reforma política que tenga más incidencia que solamente en el financiamiento de las organizaciones políticas. La crisis de las organizaciones políticas en el Ecuador va por varios ejes que exceden la manera de financiamiento de estas organizaciones. Pero no, el Ejecutivo no ha planteado ningún tipo de reforma, digamos, estructural que atienda a estas falencias que son más de fondo. Y esto nos debería importar a los ciudadanos, Miguel, porque el problema es que podemos tener nosotros
aunque eso también es materia de debate, las mejores sanciones, o podemos tener unas sanciones sumamente rigurosas como ha sido la estrategia del gobierno para atacar a ciertos delitos, y que entiendo que la ciudadanía en su desesperanza y en sus ganas de que se luche contra la impunidad apoya. Pero el problema es que si es que nosotros no tenemos jueces decentes, éticos, preparados y fiscales técnicos, nosotros podemos tener unas penas muy duras o podemos tener unas sanciones muy fuertes. El problema es que en las manos de quien está ese sistema para aplicarlo va a ser el sistema que tenemos precisamente ahora. Entonces, y eso no se arregla con una declaratoria de emergencia de la función de justicia, no se arregla coexistiendo con el Consejo de Participación Ciudadana cómodamente. Eso se arregla en gran medida con reformas constitucionales importantes que alteren el sistema, y también con ciudadanos que estén dispuestos a hacer cambios por el país, y eso quizás es lo más difícil. Pero lamentablemente mi primera reacción ante esto, Miguel, es que yo no creo que el gobierno tiene un plan de reformas estructuradas para atender a los problemas de fondo. Lo que veo que tiene el gobierno son unas iniciativas que suenan interesantes, que llaman al debate, que generan reacción pública, pero que en el fondo sabemos que no representan una voluntad de cambio real para el país. Las instituciones más perniciosas que tenemos están intocadas, no se están buscando reformar, y lamento decir que parece que es porque el gobierno está muy cómodo con ese Consejo de la Judicatura y muy cómodo con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A propósito de lo que usted señala, Karen, se ofreció la eliminación, o por lo menos quitarle las funciones al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué ha pasado? ¿Debiera empeñarse en eso, o nos vamos olvidando, lo que usted dice, al ir acomodándose a la actual estructura jurídica del Estado? Bueno, a ver, Miguel, aquí entonces me gustaría a mí hacer una diferenciación técnica para que la ciudadanía un poco entienda cuáles son las herramientas que tiene el Ejecutivo. Y es que para cambiar la Constitución, y el CPCCS está en la Constitución, entonces se necesita cambiar la Constitución para eliminar al CPCCS o para alterarlo. El Ejecutivo tiene 3 tipos de herramientas. La primera es la enmienda constitucional, y la enmienda constitucional se caracteriza porque no pasa por la Asamblea Nacional, sino que se consulta directamente a la ciudadanía. Por ejemplo, una enmienda constitucional fue la extradición. Nunca pasó por la Asamblea Nacional, pero se consultó a la ciudadanía y directamente entró inmediatamente el cambio constitucional aprobado. La segunda manera que tiene el Ejecutivo para cambiar la Constitución es a través de lo que se conoce como la reforma parcial a la Constitución. Estos cambios son cambios más fuertes institucionalmente hablando, y estos cambios necesariamente tienen que pasar por la Asamblea Nacional y tienen que ser aprobados por la Asamblea Nacional. Un ejemplo de reforma parcial a la Constitución, ha dicho la Corte Constitucional, es la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y cualquier cambio que altere a un organismo de la Constitución, como por ejemplo el Consejo de la Judicatura, eliminación de funciones, transformación de la Contraloría. Esos cambios son generalmente reforma parcial a la Constitución. Y el último cambio, que es el cambio que de hecho al inicio, hace unos meses, el gobierno estaba proponiendo, es una asamblea constituyente. La asamblea constituyente implica un cambio absoluto al sistema constitucional, un cambio de constitución. El problema de la asamblea constituyente es que requiere de 3 procesos electorales de votación. Entonces, para resumir, enmienda constitucional no pasa por la Asamblea, una votación. Reforma parcial pasa por la Asamblea, una votación. Asamblea constituyente, se reconfigura todo el ordenamiento jurídico y son 3 votaciones. Entonces, ante estas herramientas podría el Ejecutivo activar cualquiera, digamos, para hacer cambios importantes. Ahora, el Ejecutivo aquí tiene una oportunidad histórica, casi no antes vista desde el retorno a la democracia, que es que tiene mayoría en la Asamblea Nacional. Entonces, el Ejecutivo podría hacer cambios muy importantes vía reforma parcial a la Constitución. Podría eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, alterar la función de justicia, reformar el Consejo de la Judicatura, darle autonomía a la Fiscalía General del Estado, convertir a la Asamblea Nacional en un sistema bicameral si es que se quisiera, hacer una reforma política sustantiva, al menos constitucionalmente, para evitar ciertos abusos que se han dado al sistema de organizaciones políticas actuales. Todo esto podría ser el Ejecutivo, incluso, sostengo yo, desecharse absolutamente el sistema socialista del siglo XXI económico que se ha establecido en la Constitución de Montecristi. Se podría hacer eso si es que se quisiera, vía reforma parcial a la Constitución, con los votos que tiene la Asamblea y un proceso de votación posterior. Ahora,
por eso es, Miguel, que a mí me preocupa las propuestas que estamos viendo del Ejecutivo. Si es que él quisiera, él ya hubiera podido mandar algo para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si es que él quisiera, él ya hubiera podido mandar algo para alterar el Consejo de la Judicatura. Pero en vez de hacer reformas parciales estructurales a las instituciones que han sido tan dañinas para la democracia del país y que el correísmo creó, y hay que decirlo como es, porque el correísmo creó esas organizaciones, estos pequeños entes de poder, el Consejo de la Judicatura, el CPCCS, el CAL en la Asamblea Nacional, para cooptar el Estado y encubrir sus actos de corrupción. Y entonces no puede haber un gobierno realmente democrático operando bajo esas instituciones. Entonces tiene el Ejecutivo la posibilidad de hacer todos estos cambios, y era lo que nos esperábamos cuando el Ejecutivo dijo que ya no se iba a ir por la Asamblea Constituyente. Y en vez de hacer esos cambios estructurales para darle mejores servicios de justicia a la ciudadanía, para asegurar el control estatal, para luchar contra la impunidad, los cambios que vemos son cambios festivos, son cambios que llaman la atención, la castración química contra los abusadores sexuales, que por cierto sí se deberían discutir en democracia en la Asamblea Nacional si es que se quisiera, y de hecho ya se ha discutido en la Asamblea Nacional ese tipo de temas, pero no son pues para llamar y convocar a las personas a un referéndum. Teniendo esta oportunidad política, Miguel, lo que debería hacer el Ejecutivo es irse a las instituciones más corrosivas, a estas instituciones del socialismo del siglo XXI que no funcionan, que nos han sumergido en una crisis institucional, y alterarlas de raíz. Y lamentablemente, Miguel, y creo que la desesperación que hay por gran parte del sector de la sociedad, en donde yo me incluyo, yo veo que el Ejecutivo está muy cómodo con estas instituciones, manejándolas políticamente, porque para eso es muy sagaz. Pero no está pensando en el futuro, en un plan de reformas que realmente vaya a permitir que el país se desarrolle en el futuro debidamente. Bienvenido al doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID. A ver, ¿cómo ve usted este panorama de reforma constitucional en el país? Ayer se vio la posibilidad de ir al referéndum a fin de año con 8 preguntas. Sin embargo, como señalaba Karen Sichel, no hay una certeza, no hay un programa de reformas que debiera empujarse este momento y de alguna manera ir desbaratando este sistema pernicioso de esa nefasta Constitución del 2008. Doctor Moscoso, buen día. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo a Karen y a la audiencia del programa. Bueno, en efecto, creo que, como bien expresado Karen, el gobierno está perdiendo una oportunidad de oro de poder hacer reformas más profundas a la Constitución y a nuestro sistema institucional. Tiene, me parece, el capital político por ahora para hacer reformas profundas que impliquen sobre todo atacar este sistema de partidos que es un desastre, y también el tema del Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Pero como en este momento el Consejo de Participación Ciudadana le parece funcional a su programa de gobierno, ¿no? Ya estamos viendo lo que está pasando con las ternas para el Consejo de la Judicatura, y estos temas con el concurso de fiscalía, etcétera, ¿no? Seguramente eso va a permanecer intocado. Y claro, una reforma al sistema de partidos implicaría también que ADN sea tocado por esa reforma. Entonces, obviamente al oficialismo no le va a interesar atacar esos puntos si es que de alguna forma le van a perjudicar. Y es una pena porque con pocas veces son los gobiernos que cuentan con el capital político suficiente como para llevar adelante reformas importantes, ¿no? En el gobierno de Guillermo Lasso se intentó hacer una reforma profunda, tanto al CPCS como al sistema de partidos. Lamentablemente fue un mal momento para elevar una consulta popular y dado que aquí se convierten en una especie de termómetro de la popularidad del preguntante y no realmente un análisis sobre lo que se pregunta, pues se perdió. Pero, por ejemplo, en esa consulta había temas realmente que hubieran podido incidir en un cambio en nuestra estructura institucional, ¿no? Ahora se habla de cambios muy superficiales. Como bien ha dicho Karen, el tema de la consulta popular
no puede tocar justamente estos temas que necesitan reformarse, que son de estructura del Estado, y pues serán superficiales probablemente. Veamos qué es lo que terminan preguntando. Mientras tanto está en el limbo el tema de las bases extranjeras. Veamos también qué pasa con el tema del financiamiento de los partidos. Y finalmente, el tema de la castración química, ¿no? Que también habrá que ver si es que esto pasa por el tamiz de la Corte Constitucional, ¿no? Porque se necesita dictamen previo y se puede considerar pues una medida degradante y atentatoria a los derechos humanos. Y en ese sentido, pues la Corte Constitucional podría pararla, ¿no? Arturo, para que lo comentes sobre eso, hay el fallo del 2019, sin embargo ha sido absolutamente cuestionado desde ese año, desde hace 6 años, la actitud sesgada de la Corte Constitucional, que más se preocupa de los derechos, en este caso de los violadores, antes que los derechos de las violadas. Es decir, ¿cuándo se antepone eso? Y no solo se habla de los derechos porque además la propuesta, que todavía es una simple propuesta, es que entren a la lista de estos violadores quienes reciban una sentencia condenatoria ejecutoriada. Y en este país, para lograr eso, tiene que pasar muchísimas cosas. No se puede incluir a quien está procesado, por ejemplo, y peor, denunciado. No, pues claro, sería una locura que eso suceda. Evidentemente tiene que haber una sentencia ya ejecutoriada para que se aplique la pena correspondiente. Y creo que hay que tener un poco de cuidado, Miguel, en el tema de la Corte Constitucional, porque a mí me parece que lo que se está pretendiendo es enmarcar una narrativa en que la Corte Constitucional es el malo de la película, el que favorece los derechos de los delincuentes, y que pues justamente le está poniendo cortapisas a un gobierno que en teoría quiere combatir la inseguridad, y que la Corte pues le puede negar esa posibilidad al justamente no aprobar herramientas que podría utilizarse en esta lucha contra la inseguridad. Me parece a mí que es peligroso ese discurso, porque más allá de que podamos estar de acuerdo o no con ciertas decisiones de la Corte, evidentemente ha tenido decisiones equivocadas desde mi perspectiva, me parece que es el último dique institucional que tiene el Ecuador para parar ciertos temas, ¿no? Y que atacarla, ¿no?, puede ser pernicioso en la medida de que le podría dar alas a este gobierno o a cualquier otro para intentar una reforma, pues, y en algún momento justamente reformar el tema de la Corte o cambiar los jueces que están ahí, lo que implicaría pues un debilitamiento de esta poca institucionalidad que tenemos, y la posibilidad no solo para este gobierno, porque a veces me parece a mí que este gobierno solo piensa para sí mismo y no piensa ni siquiera pensar en el país, que eso ya es pedir mucho, creo, para nuestra clase política, sino pensar en el futuro, ¿no? Pensar en el hecho de qué puede pasar si es que el péndulo cambia de posición y quienes son favorecidos en las urnas o quienes empiezan a tener mayor capital político es la oposición, por ejemplo. ¿Qué va a hacer la oposición con herramientas que le puede dejar este gobierno en cuanto al manejo de la institucionalidad del Estado? Lo que ya pasó antes, el cooptamiento de todas las instituciones y el manejo a su antojo de toda la institucionalidad a fin de conseguir objetivos únicamente partidistas y no de país, ¿no? Entonces, sí me parece a mí que hay que ser cuidadosos con este discurso de que la Corte Constitucional defiende los derechos de los delincuentes y no defiende los derechos de los ciudadanos. La Corte Constitucional defiende los derechos de todos, sean delincuentes o no, que es la obligación de una Corte Constitucional. Entonces, me parece a mí que es... sí, se puede criticar, se puede no estar de acuerdo con la Corte, pero a la final creo que es importante defender el papel que tiene en nuestra pobre institucionalidad, ¿no? Claro, sí, efectivamente, en medio de esta débil institucionalidad, doctor Moscoso, pero hay la casuística, y voy a citar solo 3 casos, no más de tantos. El matrimonio igualitario, cuando la Constitución habla
del hombre y la mujer. ¿Fue o no fue una equivocación de la Corte Constitucional? El otro tema, el ordenar crear comisiones a las funciones del Estado que no estén en su atribución, y no me remito a un discurso, me remito a los 3 votos salvados muy destacados, entre ellos de la doctora Carmen Corral, el doctor Enrique Herrería, que ya no están, sobre esta disposición que no es atribución de la Corte Constitucional. El caso del Consejo de Participación Ciudadana en la época del señor Ali Lozada de presidente, cuando declaran en el seguimiento una acción urgente para que en 24 horas le entregue un informe sobre lo actuado en el caso del superintendente de bancos, y resulta que hasta el día de hoy esa acción célere no han hecho nada. Le pidieron en 24 horas de información y no han hecho nada. Cierto es que es un bastión la Corte Constitucional para la defensa y el control constitucional, pero hay fallos en donde más se ha demostrado un sesgo político, casos concretos, como cito, antes que una acción en defensa de los derechos de todos los ecuatorianos. Arturo. Bueno, yo difiero, Miguel. Yo creo que evidentemente todos tenemos un sesgo político, todos tenemos una ideología y una forma de pensar, un conjunto de creencias y valores que nos van guiando en las decisiones que tomemos. Pero me parece a mí que en la Corte Constitucional, a pesar de que haya tomado decisiones equivocadas, no las toma en favor o en beneficio de cierta particularidad política o de cierta ideología política en principio, sino o de forma partidista, si se quiere decir de alguna forma, ¿no? Me parece a mí que las toma en base a sus ideologías y sus creencias, que eso es esperable porque así funcionamos todos. En cuanto al matrimonio igualitario, yo estoy de acuerdo con esa decisión. A mí me parece que tomó la decisión adecuada para reformar para permitir el matrimonio igualitario en base a lo que había dictaminado la Comisión Interamericana sobre la consulta que le hiciera a Costa Rica, estableciendo el matrimonio entre personas del mismo sexo como un derecho, el matrimonio en general como un derecho, y que no podía ser negado pues a personas que fueran parejas del mismo sexo. Y sí, otras decisiones con las que yo no he estado de acuerdo, evidentemente, y que me parece a mí que han sido más bien perniciosas. El mismo tema del juicio político a Guillermo Lasso, por ejemplo, ¿no? Un juicio político que se permitió sin tener pies ni cabeza, pero a mí no me parece que haya habido ahí una inclinación partidista, sino más bien una interpretación errada desde mi perspectiva de lo que hasta dónde podía llegar la Corte en cuanto al juicio político, ¿no? Pero más allá de eso, más allá de que toda institución está compuesta por personas y todas las personas pueden equivocarse y todas las personas tenemos cierto sesgo, me parece a mí que las actuaciones de la Corte Constitucional por lo general han sido actuaciones que han sido llevadas más bien por una consideración de la constitucionalidad de sus actuaciones o de las actuaciones que se les ponga en consideración, más que un lineamiento político expreso, ¿no? Esa es mi percepción, al menos, Miguel. Podemos diferir, pero creo, insisto, no me parece a mí peligroso tratar de enmarcar a la Corte Constitucional como el enemigo que defiende los derechos de los delincuentes y no de los ciudadanos, porque la Corte está ahí justamente para defender los derechos de todos, ¿no? Sí, vuelvo con la doctora Karen Sichel. Solo 2 apuntes. El uno, yo me remito, se suele decir que en derecho público se aplica lo que está escrito, ¿no? Y esto para cerrar el tema, que esto fue hace años atrás. La Constitución, artículo 67, dice que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer. Dice la Constitución, no me estoy inventando. ¿Y qué hizo la Corte Constitucional? Dijo, aprobó el matrimonio igualitario. Nada más. Esto tenemos que enseñar a los ecuatorianos, que se enseña en derecho, etcétera. Y lo otro, ayer aquí nos ilustraba un constitucionalista respetable, el doctor Rafael Ollarte, y decía de los sesgos de la Corte Constitucional. Dice que vayan los señores jueces a ver las unidades de flagrancia, como a diario, menores de 12 años
han sido violadas y que aprobó en un fallo anterior la Corte Constitucional el tema de la decisión de los menores respecto de estos temas, y que ahora ya quiso resucitarse en la Asamblea Nacional con un asambleísta que está perseguido por la justicia. Pero más allá de eso, quisiera volver con la doctora Karen Sichel y decirle, usted hablaba de reforma política sustantiva. ¿Cómo lograr, si el gobierno no tiene un plan que debiera tenerlo, esa es la crítica que se ha formulado, para emprender reformas como el tema del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Va a seguir en las mismas condiciones? Y como han dicho tanto usted cuanto Arturo, de alguna manera, si no hay estos cambios, simplemente hoy funciona para este gobierno y mañana para otro gobierno que puede ser peor, el utilizar las mismas herramientas que han sido cuestionadas en la Constitución del 2008, doctora Karen Sichel. El audio, por favor. Perdón. Sí. Gracias. Les decía que a mí me parece que esta pequeña discusión sobre el actuar de ciertas instituciones es una buena discusión que nos permite ver lo difícil que es gobernar y la serie de problemas que tiene el Ecuador. Y cuando yo entiendo qué podemos hacer, es decir, hay un grupo de ciudadanos que yo creo que existe en el país, que es grande, que somos ciudadanos que tratamos de pensar en el país. Y que estamos preocupados por la situación del país. Y cuando tratamos de ver qué podemos hacer para mejorar la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, qué podemos hacer para mejorar esta situación, muchas veces salen estas propuestas institucionales desde lo que se conoce en la literatura como el punto de vista institucional. Entonces tenemos que mejorar las instituciones. Y por cierto, yo he sido una gran defensora de que se tienen que mejorar las instituciones. Acabamos de hablar sobre las reformas necesarias y yo he propuesto algunas. Eliminar el CPCCS, yo eliminaría la función de transparencia y control social. Yo transformaría la Asamblea en un sistema bicameral reducido. Yo haría una reforma a los movimientos y a las organizaciones políticas que incluya un régimen disciplinario real y democrático. Haría una evaluación, una purga, digamos, a las organizaciones políticas para ver, hacer una auditoría real para entender qué está pasando dentro de esas organizaciones de papel y si están fungiendo como ciertas instituciones para hacer uso de los fondos públicos de manera incorrecta, que estoy segura que está pasando. Pero entonces cuando uno comienza a tratar de ver qué es lo que podemos hacer, el problema es que parece que nada funciona en el Ecuador. Y eso ocurre en gran medida porque las instituciones que están siendo operadas están siendo operadas por personas que son falibles. Y yo creo que hay dos niveles en donde fallamos en el Ecuador. En primer lugar es la cultura de corrupción. Y eso no solamente son culpables los políticos. De eso son culpables, creo que la gran mayoría de ecuatorianos. Son culpables los trabajadores que no cumplen con su horario de trabajo. Son culpables los servidores públicos. Por ejemplo, acababa de ver que el FUT acaba de imponer una acción de inconstitucionalidad en cuanto a la evaluación de servidores públicos. No quieren que se les evalúe a los servidores públicos. Entonces, estos actos de corrupción, estos actos de no pensar en el país, no son solamente propios de los políticos. Yo creo que también son propios de los grupos gremiales, son en cierta manera, y no quiero generalizar, de los empresarios, de los periodistas, de los ciudadanos. Es decir, es un caos completamente sistematizado de alguna manera, que sí se apoya en las instituciones, pero que también está fuera de las instituciones. Entonces, para hacer cambios al país, creo que no solamente se necesita hablar de reformas constitucionales. Sí, son necesarias. Y sí, el Ejecutivo nos está debiendo estas reformas constitucionales. Pero yo también creo que es importante decirle a la ciudadanía, una vez que estos cambios se logren o se hagan, y creo que se tienen que plantear sobre la mesa, también es importante decir que por más que nosotros tengamos la mejor constitución del mundo, por más que nosotros tengamos un diseño institucional impecable, si es que nosotros no cambiamos nuestra manera de hacer política, nuestra manera de entender nuestros roles como ciudadanos, los cambios no se van a dar. Siempre se van a encontrar las maneras para ver la trampa a la ley. Y creo que ese es el problema. Y solamente para
atar esto a lo que ha pasado en la coyuntura nacional. Nosotros acabamos de ver la aprobación de 2 leyes, se han mandado varios proyectos, pero voy a usar la ley de integridad pública o la ley de solidaridad o la ley de áreas protegidas que se han mandado bajo esta modalidad de económico urgente, cuando todos sabemos que no son económico urgente. Y aquí se ha suscitado un debate de si es que es legítimo que el presidente mande estos proyectos bajo un proceso que no corresponden, justificándose en que a la final nosotros necesitamos los cambios rápidos. Entonces, ¿es legítimo o no es legítimo aquello? Y yo creo que esta discusión muestra precisamente lo que estamos diciendo. Si ni el presidente es capaz de cumplir la Constitución, si ni los asambleístas del Nuevo Ecuador son capaces de cumplir la ley, entonces, ¿por qué luego nosotros estamos rasgándonos las vestiduras o estamos indignándonos cuando vemos que nadie en el Ecuador cumple la ley? Es que el cumplimiento de la ley no solo cuando a mí me conviene o cuando a mí me gusta o cuando a mí me parece. El cumplimiento de la ley tiene que ser siempre. Y entonces, para mí, estas muestras que el gobierno ha dado de mandar cambios que no son reformas sustantivas, de mandar leyes bajo los procesos que no corresponden, para mí, más que nada, son una muestra de su liderazgo. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque en el fondo el liderazgo es lo que se va a mantener. Y lo que nos está diciendo el Ejecutivo con sus mensajes es: yo puedo incumplir la ley, yo me salgo con la mía, yo puedo hacer lo que a mí me da la gana, y el momento en que alguien me busque poner un pare, como ustedes estaban hablando con la Corte Constitucional, que le corresponde a la Corte hacerlo, yo siempre puedo levantar esta narrativa de ellos están del lado de los delincuentes, mientras que yo estoy del lado de la gente. Y me parece a mí también, y en eso sí coincido con Arturo, que eso es pernicioso, porque al final nada tiene que ver quién está del lado de los delincuentes o no. En estos casos particulares lo que vamos a tener que analizar es si es que el presidente ha cumplido con la ley o no, si es que la Asamblea se fijó, se cumplió con la ley o no. Y la respuesta es no, no lo hicieron. Así es. Para concluir, doctor Arturo Moscoso, la doctora Karen Sichel habla de reformas sustantivas. ¿Por qué el Ejecutivo no emprende esas reformas? Consejo de Participación Ciudadana, Consejo de la Judicatura, incluso el sistema bicameral que decía reducido Karen Sichel. ¿Por qué no se emprende en eso que el país necesita? Bueno, a mí, como señalé antes, Miguel, me parece que porque ha encontrado la funcionalidad de esta institucionalidad malhadada, porque justamente en la Constitución de 2008 se estableció un sistema hiperpresidencialista que a través de la manipulación de ciertas instituciones le permite al oficialismo controlar otras funciones del Estado. Y lo estamos viendo con lo que se pretende hacer con el Consejo Nacional de la Judicatura en estos momentos, y estas reformas que se aprobaron sin que pudieran aprobarse en la Ley de Integridad Pública, las declaratorias de emergencia en la justicia, ¿no? Las declaratorias de emergencia en el sistema de judicial. Entonces, unas declaraciones de emergencia que implica el nombramiento o despido de jueces sin ningún tipo de consideración adicional más que la decisión del Consejo de la Judicatura de hacerlo, ¿no? Entonces, esto puede volverse en un pernicioso sistema de premios y castigos frente a decisiones que favorezcan o no a determinadas personas o intereses, ¿no? Entonces es peligroso y creo yo que el Ejecutivo tiene una errada interpretación de hasta cuándo va a tener este capital político que por el momento le favorece. Porque si el correísmo pudo hacer todo lo que hizo, Miguel, fue porque además de la popularidad que tenía Rafael Correa, tenía y todo el tema de qué significa el populismo y las redes clientelares, tenía el tema de una bonanza económica nunca vista antes en el Ecuador, ¿no? Mientras que el gobierno actual enfrenta una crisis económica muy, muy grave, en donde no se sabe ni cómo se va a pagar los sueldos en diciembre, el 13º en diciembre, por ejemplo, ¿no? En donde ya se vencen varias obligaciones internacionales, en donde no llegan capitales, porque más allá del discurso, más allá de lo que se nos ha dicho, que la inversión público-privada y bla, 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 no se ve nada en concreto, ¿no? Entonces, ¿de dónde va a sacar dinero el gobierno? Y eso le va a empezar a pasar factura, Miguel, porque cuando un gobierno no se ve lo que se está haciendo, no muestra las obras o acciones que implican una mejora en la vida de los ciudadanos, pues empieza a perder capital político. ¿Y quién va a favorecerse de eso? La oposición, obviamente, ¿no? Entonces, me parece a mí que hay una cortedad de miras en creer
que la situación puede permanecer así indefinidamente y que la institucionalidad no se tiene que tocar porque por ahora le favorece al gobierno, esta mala institucionalidad que tenemos, ¿no? Pero que puede cambiar la situación muy rápidamente en este país, ya lo hemos visto antes, y que más bien, nuevamente, la oportunidad de hacer cambios profundos, importantes de esa institucionalidad para que le sirvan a todos, no solo al gobierno de turno, para que sirvan a todos. Deshacerse de un CCPCS, deshacerse de tantos movimientos y partidos políticos que no tienen ningún sentido de existir, ¿no? Hacer una reforma profunda en la justicia. Karen ha hablado de la corrupción. Yo le agregaría esto, la ignorancia de muchísimos jueces que no tienen idea de lo que, de los temas que manejan ni de cómo se hacen los procesos, por ejemplo. Es una cosa terrible. Cuando uno litiga se topa con una serie de jueces que no tienen, uno no sabe cómo llegaron ahí, ¿no? Entonces, sí, hay que hacer esos temas, pero hay que hacer esos temas para que nos sirvan a todos, para que le sirva al país, no para que le sirva a la tienda política de turno que está en el gobierno. Y lamentablemente esa óptica me parece que es la que tiene el gobierno actual. Bien, muchas gracias como siempre por el aporte. Seguiremos en estos debates a fin de ilustrar para que el país entienda las necesidades y lo que el gobierno con iniciativa que tiene legislativa emprende en estas reformas que además se prometieron en campaña electoral y que el país requiere, no seguir en este sistema pernicioso que simplemente le tiene atrapado al Ecuador desde el año 2008 con la Constitución de Montecristi. Muchas gracias a los académicos, doctora Karen Sichel y doctor Arturo Moscoso, por su aporte. Muy buen día. Gracias, Miguel. Muchas gracias. 7:54 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el director de análisis semanal, Walter Espurier Vaquerizo, sobre temas económicos y las necesidades que tiene el gobierno para su presupuesto y para su desarrollo. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.